¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta segunda emisión de tu programa Los Números También Hablan. Esta noche contamos con la presencia de la licenciada en Negocios Internacionales, la licenciada Xóchitl Pinto. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas noches, licenciada. Bueno, buenas noches. Me gustaría empezar contándoles un poco acerca de la licenciada Xóchitl. Ella es licenciada en Negocios Internacionales, como ya habíamos dicho, y cuenta también con una maestría en Finanzas. Actualmente está laborando como directora regional para el Grupo POL y igualmente es docente en la Universidad Unimat. Ya para adentrarnos un poquito al tema, actualmente estamos en tiempos difíciles y más para las personas que tenemos un pequeño negocio o una empresa. La verdad es que ahora muchos negocios están cerrando debido a la situación actual por la que estamos atravesando. Aunque ellos no se han puesto a pensar o ni siquiera han tomado la precaución de ver si existen las medidas y las condiciones necesarias para que no te veas en la necesidad de cerrar tu negocio. Por eso el tema de hoy será rescate empresarial desde el punto de vista administrativo. ¿Cuál es el objetivo del rescate empresarial? Básicamente es que sus empresas o negocios salgan a flote en cualquier situación. El día de hoy es por eso que la licenciada Xóchitl nos va a ayudar a entender qué es un rescate empresarial desde el punto de vista administrativo. Licenciada, para empezar, Claro que sí. ¿Nos podría ayudar a explicarnos un poquito más en qué consiste el rescate empresarial desde el punto de vista administrativo? Que sí. Bueno, mira, para empezar, todas las empresas están asociadas a diferentes niveles de riesgo y las razones por las que están más o menos expuestas, nosotros como administradores las interpretamos como internas y externas. Evidentemente, esto que está pasando, esta pandemia, nos está pegando desde un punto de vista externo, ¿no? La clave para poder entender el rescate empresarial es evitar a toda costa la quiebra de una empresa. La empresa, el gobierno, por ejemplo, usa una palabra que se llama riesgo sistémico. Este concepto se refiere, por ejemplo, a no dejar caer un sistema. Es decir, nosotros, cuando dejamos que un sistema se desmorone, en este caso es de la economía, se van a desmoronar por consiguiente todos los actores que fungen en él. Entonces, vamos a ir de actor en actor en actor y eventualmente todos van a ir cayendo hasta que llegue a nosotros, que somos el último eslabón, nosotros como familia. Y para poder referirme a un rescate empresarial y que entendamos más del contexto sobre esto, quiero hablar sobre el rescate empresarial más famoso de México, que es el rescate bancario del FOBAPROA. El rescate bancario a través del Fondo Bancario de Protección del Ahorro, o FOBAPROA, fue creado por el gobierno mexicano en el 95. Algunos dicen que es un hecho doloroso para la sociedad. Yo ahorita voy a explicarles más o menos cómo se sucedieron los hechos y ustedes al final me van a decir si es o no doloroso o si era o no necesario. Entonces, es principalmente porque este episodio es visto como una de las razones de las crisis que sufrimos nosotros los mexicanos precisamente entre el 94 y el 95. La misión del FOBAPROA era principalmente recuperar estos créditos que incumplían con pagos y lo capitalizaban a las instituciones. Recordemos que el gobierno controlaba la banca para ahorrar gastos en el sector público. Entonces el gobierno vende los bancos al sector público, es decir, lo privatiza para responder a las transformaciones bancarias del mundo, para que también México entre en este juego, ¿no? de las bancas del mundo. Entonces, pasa que para justificar el mal manejo de las finanzas que estaba haciendo en aquel entonces nuestro presidente López Portillo, si ustedes recordarán, hasta se puso a llorar cuando estaba dando su discurso diciendo que ahora nosotros íbamos a tener que administrar, México tenía que aprender a administrar las riquezas porque habían encontrado pues estos pozos petroleros que pues bueno, llegó una época de bonanza, ¿no? Entonces, después de despilfarrar y hacer un pésimo manejo de las finanzas por nuestro entonces presidente, culpa a los banqueros.
En ese entonces el presidente López Portillo compra muchísimas empresas privadas, paga sueldos estratosféricos y hay muchísimos aviadores y pide muchísimos créditos internacionales que evidentemente no pudo solventar. Entonces era tal la magnitud que no tenía cómo pagarlas, ¿no? Nacionalizan la banca y se crean programas hasta llegar al FOBAPROA. El FOBAPROA fue institucionalizado por ya el entonces el presidente Salinas de Gortari, y después de 6 años de estar luchando con la inflación, pues nos topamos con que nuestro tipo de cambio se devaluó, que caímos en una enorme devaluación, en un déficit comercial, y recordemos que el déficit comercial es cuando nosotros compramos más de lo que vendemos, y teníamos ya una deuda externa impagable. Entonces, ¿qué pasa? Hay un retiro masivo de capital en los bancos por la desconfianza que esto creaba, ¿no? La gente empieza a sacar sus inversiones, empieza a sacar su dinero, y ¿qué pasa? Pues los bancos no se hacen solventes y se temía un colapso. Entonces el gobierno priista sale al rescate a través de el FOBAPROA. Empiezan a ver estas señales y de alguna manera los banqueros se enteran de estas señales y pasan la deuda que ellos tenían, la deuda que realmente no querían salvar, al fondo, al FOBAPROA. Y de hecho, de no haber intervenido el gobierno mexicano, era inminente un colapso, porque el acceso a los créditos iba a ser imposible y los ahorradores no hubieran podido tener acceso de ninguna manera a su dinero. Entonces, ante esta situación, ante este desastre, ya era presidente Ernesto Zedillo y aplica este fondo. Con esto resuelve las deudas de los empresarios, pero las deudas del FOBAPROA ascienden aproximadamente a 152,000 millones por una cartera vencida. Es decir, el FOBAPROA compró créditos que nunca se iban a recuperar. Y con esto resuelve la duda de los empresarios, como dije, y de los banqueros, que sí tenían de alguna manera la solvencia para pagarlos, pero ellos decidieron que pues mejor iban a transferir la deuda al FOBAPROA. En el momento de la crisis, el fondo podemos decir que sirve para calmar un desastre bancario. Sí sirvió. Sí sirvió en su momento, pero tapó muchos delitos de créditos de empresas, como por ejemplo el Hotel Camino Real, de aerolíneas. Muchas aerolíneas hicieron esto, y solamente de estas empresas representaron el 65% de la deuda que ya había adquirido el FOBAPROA. Entonces, ahí se los dejo a ustedes. Imagínense si es bueno o no. Un tema bastante fuerte. Es un tema interesante. Claro, así es. Licenciada, ¿cómo podríamos saber que una empresa, un negocio, está al borde de un rescate empresarial? Ok, para empezar, yo diría que tendríamos que identificar los problemas. Tenemos que tener clara nuestra información de nuestra empresa. Y para ello es importante buscar respuestas a ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿tengo cómo pagar mis obligaciones del próximo año? Si mi respuesta fue no, tengo que hacer una introspección para reconocer que una crisis financiera o que estoy al borde de un rescate, por así comentar, tendremos que ver si tenemos los siguientes síntomas. Para lo mejor he tenido problemas para hacer pagos a mis proveedores, a lo mejor realmente no he hecho los pagos de mis cargas sociales, no he pagado mis obligaciones fiscales, a lo mejor yo he buscado reestructurar las deudas con instituciones financieras para reducir mi carga de pago mensual, a lo mejor ya comprometí algunas de mis propiedades, o a lo mejor dejé hasta maquinaria como garantía crediticia. Mi margen de ganancia seguramente se ha visto reducido con respecto al año anterior, y pues no estoy alcanzando el punto de equilibrio financiero. Si eso es mi caso, seguramente pues es derivado de la causa de la pandemia que estamos viviendo. Entonces, uno de los sectores más preocupados es por la pérdida económica, pues esto representa, pues son las pequeñas y las medianas empresas. En una crisis como la actual,
las empresas en aprietos por causas del COVID, que son, por ejemplo, ahora lo vimos y lo palpamos, que son todas las empresas turísticas, las restauranteras, inmobiliarias, lo vimos ahora con las aeronáuticas, pues dependen y necesitan de la asistencia del Estado, de su continuidad depende, y el desarrollo económico debería de ser integral y sustentable, la misma Constitución lo dice. El Estado no es inversionista, eso es un hecho, ni es su obligación salvar a las empresas, pero en este sentido sí tendrían que apoyar a las empresas afectadas por esta pandemia y evitar lo que ya habíamos comentado al principio, que es el efecto dominó, sobre otras empresas vinculadas a nuestra misma cadena de producción o nuestra cadena de suministro. Cuando las empresas desaparecen, y ya lo vimos, los accionistas no son los únicos que se ven afectados, no son los únicos perdedores. También los trabajadores pierden sus empleos, se pierden las reparticiones de PTU, se pierden los salarios y se pierden otras prestaciones laborales. El fisco disminuye la recaudación fiscal y de manera inevitable se reduce el margen del gasto público. La financiación de programas sociales también entra en una fase crítica. En realidad, todos perdemos. Todos perdemos cuando las empresas desaparecen. Pues sí, y licenciada, ¿nos es posible implementar este tema de rescate empresarial en esta pandemia? Sí, ante una situación de crisis, no podemos perder el tiempo y debemos de actuar de manera inmediata para resolverlo y rescatar nuestro negocio. El primer punto que yo recomendaría es evaluar nuestra realidad de nuestra empresa para que podamos tomar decisiones informadas. Es decir, enfocarnos en nuestra liquidez que estamos teniendo, enfocarnos en nuestro nivel de endeudamiento y todo lo cual nos indique si estamos en posición de cumplir con nuestros compromisos inmediatos o de obtener ganancias, ¿no? Después, yo recomendaría que tengamos esta visión panorámica de la situación de nuestro negocio, porque nosotros debemos de tomar decisiones informadas y si es posible salvarla o no. O sea, plantearnos si es posible salvarla o no. De seguir adelante, nosotros debemos diseñar una estrategia que establezca a cuánto asciende la inversión que nosotros necesitamos para capitalizar el negocio y dónde la voy a buscar. Es decir, qué acciones yo voy a emprender para ahorrar costos, para aumentar ventas, para incrementar mis ingresos con el fin de mejorar pues nuestro flujo de caja. Si la decisión es a lo mejor cerrarles la empresa, pues también debo de planear cómo lo tengo que hacer de manera responsable, tanto para mis empleados como para mis inversionistas y pues también para mis acreedores. Yo recomiendo que hagamos todos los que tienen estas pymes un plan de emergencia para rescatar a su empresa de alguna quiebra. No es fácil, pero si nosotros tomamos las acciones oportunas, nuestro negocio podría salir adelante. La primera es recortar los gastos excesivos e innecesarios. Cualquier gasto que no contribuya a la operación positiva de nuestro negocio debería de ser analizado y en su caso recortado. Por ejemplo, a lo mejor publicidad, renta de áreas que no son necesarias, pues a lo mejor combustible, a lo mejor consumos, bajarle los consumos. En este momento, que es lo que muchos cancunenses y empresarios cancunenses hicieron, que fue redistribuir su plantilla de trabajo, que es decir, a lo mejor redujeron el personal o a lo mejor solamente hicieron esta redistribución de labores, que también es una opción para reducir este pasivo laboral. Y otra de las opciones igual es detectar las posibles fugas de dinero. Todo lo que nos pudiera sonar a fuga de dinero, cortarlo sin vacilar, sin titubear. Tenemos que tener una estrategia de ventas de emergencia. En tiempos de crisis como lo que estamos viendo, lo principal que debemos hacer es vender. Y nosotros tenemos que en este momento evaluar nuestras estrategias comerciales de mercado y medir las capacidades de nuestros vendedores por metas a lo mejor y meternos estos planes a corto plazo. ¿Qué es lo que yo sugiero? Que hagamos estas metas, pero en este momento a corto plazo. Que nosotros revisemos nuestros precios, por ejemplo, rescatar
su negocio de quiebra es una combinación de más ventas y menos costos. Entonces, evaluar los precios de nuestros productos y servicios y hacer un ajuste moderado podría hacer la diferencia ante la competencia y así seguimos a flote o no. Entonces, una buena estrategia de cobranza también podría servirnos ahora en esta crisis para evitar precisamente un desastre como el que estamos viviendo. Nos podría ayudar a recuperar este capital acumulado. Lo que muchos han estado haciendo ahora es contratar a estos empresas que se dedican a la cobranza, ¿no?, temporal. Eso podría ser una opción. A lo mejor ustedes tienen su propio departamento, pero ahorita la cobranza se vuelve difícil, ¿no? Muy pesada en estos tiempos, ya que pues no todos tenemos la liquidez y sí, muchos dependen de las ventas, que es eso, como que lo que rinde en la empresa, las ventas. Entonces, si no hay ventas, pues sí es un poquito difícil tener liquidez. Sí, claro. Esta no es una crisis normal, no es una situación normal, es que no es algo que simple y llanamente requiera algunas medidas tradicionales y normales. La verdad es que estamos ante un evento histórico, siempre lo digo, y probablemente sea el más grave y más serio que hemos vivido en los últimos 70 a 60 años de la materia económica de México, y esta probablemente sea más grave que de lo que vivimos en el 2008, por lo que he estado leyendo, es de las más graves y puede ser temporal y eventualmente nos vamos a recuperar, pero el riesgo es que si no se toman estas medidas de apoyo o soporte, pues la crisis se puede profundizar mucho más. Claro, y más que porque es algo que nadie esperaba, fue algo sorpresivo, de la noche a la mañana, nadie estaba preparado para un evento de tal magnitud. Claro. Y nos cayó de sorpresa a todos. Entonces, así es. No tenemos una cura todavía, entonces es muy difícil saber cuándo va a acabar y cómo vamos a reponer. Incluso las empresas ya ni se están arriesgando a créditos bancarios y a todo esto, porque al final no saben si va a ser viable o no, o si van a poder pagar esa deuda. Entonces creo que es ahí donde viene todo este desfase y este descontrol. Es correcto. Incluso el Consejo Coordinador Empresarial hizo una recomendación de 10 acciones fiscales para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para meter estas acciones económicas inmediatas para contrarrestar este efecto negativo de la pandemia. Por ejemplo, en Ciudad de México, desarrollaron a través de la Cámara de Comercio y Servicios de Turismo junto con Pachuca, desarrollaron una app que está disponible para todos los comercios y bueno, a medida de cómo se vaya expandiendo, pues es escalable esta app, y parte del plan integral es también que genere un esquema de fácil acceso para la protección de las MIPYMES, al igual que un programa de formación digital. Como seguramente ustedes se dieron cuenta, quien se pudo digitalizar y hacerlo a través de las apps, pudieron sobrevivir un poco más, ¿no? Y crear el objetivo de esta aplicación que, by the way, fue desarrollada por ingenieros mexicanos, pues es crear una red de repartidores dentro de la misma comunidad, y estos reciben el 100% de la ganancia, sin retención por comisión y de la plataforma ni por el envío. Entonces, si no me equivoco, Uber Eats no sé cuánto les cobra a los restaurantes, me parece que el 30%, no estoy segura. Más o menos en esta anda, sí. Y pues bueno, esa puede ser esa es una medida que están tomando pues para tratar de contrarrestar estos efectos, ¿no? Por ejemplo, igual pues Estados Unidos impuso el pago de los impuestos y es probable que se proponga un recorte de impuestos sobre nómina. En China redujeron el IVA del 3% al 1% para las pequeñas empresas hasta finales de mayo, por ejemplo, como una manera para incentivar pues pues que esto siga a flote, ¿no? Y así como estos, pues hay muchísimos ejemplos de varios países que han estado haciendo estas políticas para aplicar solidaridad, ¿no?, dentro de los empresarios. Incluso igual en México, ya que aborda ese tema, licenciada, ¿sí? Pues ya vio que se dio el crédito a las empresas, como que el Seguro Social estuvo dando una aportación a las pequeñas y medianas empresas, que les daba como un crédito para poder subsistir y que les daba un esquema de pago. Es correcto. Igual aquí se está implementando eso, entonces se ve esa ayuda, ¿no? Sí, claro, así es.
Muchas gracias por esos datos, Milik. Y pues ya dejando eso de lado, nos gustaría saber cómo es que usted llegó a escoger esta carrera. O sea, Pues, su proceso, transformación. Pues la verdad, yo no sabía qué estudiar. Yo sentía que no tenía vocación para nada. No sé, yo no me sentía con afinidad a nada. Y yo veía como todos ya estaban muy seguros de sus carreras, los que querían ser arquitectos, ingenieros, contadores, ya tenían muy a la mano lo que querían ser, y yo la verdad no sabía, pero me lo tomé con calma, la verdad me lo tomé con mucha calma, y me quise dirigir hacia este ámbito económico administrativo, porque pues me di cuenta que aquí el negocio es comprar y vender. Entonces, pues yo me di cuenta que necesitaba estudiar algo que me orillara y que me fuera acercando hacia esto, ¿no? Y fui realista, la verdad es que yo fui bien realista y dije, a ver, ¿para qué soy buena? y dije, pues, me gustaría estudiar Derecho, me decía a mí misma, pero después dije, ay, no, pero la verdad, después ya a mí ya no me gusta andar peleando, y qué tal si esto, ay, no, fui muy realista conmigo y mis capacidades, y por eso dije, a ver, ¿qué es lo que se mueve aquí? No, pues, como les digo, la compra y la venta, dije, a ver, ¿qué carrera va más o menos a esto? No, pues esto. Entonces ya por eso me decidí a negocios internacionales, y la verdad es que no me arrepiento, me gustó mucho mi carrera. Y pues bueno, en el camino me fue orillando a las ventas, y por eso dije, bueno, necesito tener un panorama más amplio, no solo de ventas, sino de realmente de cómo se mueve el dinero y de cómo yo puedo entenderlo de mejor manera, y por eso pues me decidí también por esta maestría, y la verdad es que pues me ha resultado muy bien, y pues bueno, ahí estamos dándole. Que creo que es lo complicado para todos los jóvenes, ¿no? Sí. La carrera, decidirte. Tus papás, no sé, quieren que seas doctor, pero no sí. Contador. Entonces sí es ese debate contigo mismo, ¿no? Así es. Ser. Y luego no falta el que la familia todos son, ¿no? Todos son arquitectos, y ya por lo tanto, pues también el hijo debería de ser. Y eso también pues es bien fuerte, porque cuando no tienes vocación para eso, pues no te sale, porque no te gusta lo que haces, ¿no? Entonces, pero sí. Tienes que amar lo que haces para que seas el mejor en lo que haces. Así es, por ahí va. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, por su tiempo. Estamos muy orgullosos de tenerlo aquí, ya que pues, la conocemos y es maravilloso para nosotros, ¿no? Ay, no, yo también, muchas gracias. Espero que pues esta entrevista haya sido amena para usted, y esperamos volver a tenerla pronto por aquí. Claro que sí, si ustedes me invitan, yo aquí voy a andar. Muchas gracias y mucho éxito en su proyecto. Les deseo la mejor de las suertes, y pues estamos aquí al pendiente. Disculpe, ¿tiene alguna red social donde la podamos localizar? El Facebook. Sí, me pueden encontrar en LinkedIn, estoy como Xochitl Pinto, y también en Facebook estoy como Xochitl Pinto, y pues ahí damos al pendiente. Twitter, nada. No, la verdad no. Sí tengo, pero no lo uso. Sí tengo Twitter, pero no lo uso. Todo el mundo se pelea ahí. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos ven, a los que nos escuchan a través de nuestras distintas redes sociales, como lo son Facebook, Spotify, YouTube, entre otras redes que tenemos. Esperamos que este programa haya sido ameno para ustedes como lo fue para nosotros, y los esperamos en la tercera emisión el día viernes en punto de las 7. No olvides que nosotros somos Consultoría Montalvo y Gijón, y nuevamente muchísimas gracias a la licenciada. Sus órdenes. Nos estamos viendo. Hecho. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias, chicos, nos vemos.